Buenos días compañeros, buenos días profesora Mónica. El grupo está conformado por Lina Arrieta, Geraldine Bravo, Andrés Barrera, Sharon Borges y quien les habla, Nicolás Alonso. Nosotros les vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de la pobreza en el continente de África. Pero antes de ello es importante saber qué es pobreza o qué se entiende por pobreza. La pobreza es la carencia de recursos necesarios para satisfacer las necesidades, ya sea de una población o un grupo de personas. También se le puede conocer como no tener esa capacidad o no tener esa oportunidad de cómo producir esos recursos necesarios. Pero la definición de pobreza puede variar, por decirlo así, según la situación socioeconómica de cada área o región, o en este caso del continente. Por ejemplo, para un habitante de un país desarrollado, ser pobre tal vez le signifique no tener un automóvil o no tener una casa propia, mientras que por otro lado, en un país no desarrollado, en vía de desarrollo o subdesarrollado, la pobreza significa no tener con qué comer o no tener con qué vestirse o no tener un buen servicio de salud. Algunas carencias de la pobreza puede ser la falta de salud, la falta de vivienda, falta de ingresos, falta de empleo, falta de agricultura sostenible, falta de nutrición, falta de tecnología, falta de educación. La mortalidad infantil también puede representar la pobreza, entre otros. Entender por qué la pobreza se concentra de tal forma en un mismo continente. Para ello, analizaremos algunas de las causas por las que se produce este fenómeno. La primera son los conflictos bélicos. En África se están dando conflictos constantemente. Son problemas que están ocurriendo y que apenas aparecen en los medios de comunicación occidentales, por lo que muy pocas personas conocen realmente lo que está sucediendo en el mundo. Según ACNUR, África es el continente con mayor número de conflictos bélicos activos. Aproximadamente son un total de 25 entre guerras y conflictos. El daño que la violencia causa en la población se ve aumentado por la duración de estos conflictos que nunca acaban o resurgen cada poco tiempo. Esto agota los recursos, los precios de los pocos bienes que hay son excesivos y la población se ve obligada a huir. La segunda causa es la inestabilidad política. Los siglos de colonización y exploración en África por parte de Europa afectaron la organización social de la población y la formación de los actuales estados nacionales. Esto trajo consigo inestabilidad política, lo que se traduce en una constante falta de democracia. La tercera causa son las epidemias. Las enfermedades como el ébola, sida, malaria y actualmente el COVID amenazan constantemente la población africana y forman un ciclo que se retroalimenta. Es decir, los más pobres son los más afectados por las epidemias porque no disponen de un acceso a los servicios básicos de salud esencial para prevenir y curar las enfermedades. Y en consecuencia, una población enferma es incapaz de generar productos básicos para su supervivencia, lo que los condena a vivir constantemente en condiciones de pobreza. La cuarta causa son los choques climáticos. El cambio climático y el calentamiento global del planeta han ido generando aumentos en la sequía, dejando inutilizable la tierra para cultivar y perpetuando la desnutrición y el hambre, además de una falta de acceso al agua potable que cada vez aumenta en mayor cantidad en el territorio. Los desastres naturales afectan la producción del alimento, ponen en riesgo no solo la seguridad alimentaria y nutricional de la población africana, sino también la producción agrícola que tiene gran peso en la economía del continente. De ahí sale la quinta causa, la dependencia de los productos básicos. La dependencia de los productos básicos como principal motor de la economía también es un elemento que agrava la vulnerabilidad de la economía africana, debido a que el crecimiento económico queda subordinado a los precios de los mercados mundiales, que a su vez están sujetos a la crisis, como está pasando actualmente. La sexta causa es la deuda externa. Según la Comisión Económica para África de Naciones Unidas, la deuda externa total de África ha sido mayor al 30% de su Producto Interno Bruto. De acuerdo con un estudio realizado por el Fondo Africano de Desarrollo, durante las 2 últimas décadas, el gasto por la
devolución de los préstamos fue mayor a la inversión realizada en salud y en educación. Es importante mencionar que, sin duda alguna, la pobreza está siendo un ciclo vicioso e incesante dentro del panorama regional, debido a los siguientes factores que pudimos delimitar. Primero, el hambre, pues 1 de cada 5 personas continúa pasando hambre en África. Los esfuerzos por contener los graves problemas alimenticios en el continente no son suficientes, y lejos de disminuir el número, este ha ido aumentando progresivamente hasta llegar a la cifra de 257 millones de personas. El informe Global Hunger Index, indicador del hambre global, tomó como objetivo 147 países, de los cuales, teniendo en cuenta la ingesta calórica, la desnutrición infantil y la mortalidad infantil, las conclusiones sobre el mapa de África son las siguientes. Los 5 países que registran niveles más alarmantes de hambre en el mundo pertenecen a África: República Centroafricana, Chad, Yemen, Madagascar y Zambia. En África Meridional, las tasas de desnutrición infantil son las más altas del mundo. África subsahariana tiene un elevado índice de subalimentación y mortalidad infantil. De los 43 países que la forman, 40 tienen tasas de retraso de crecimiento altas o muy altas. Sin embargo, también es importante mencionar que hay otros fenómenos como la seguridad alimentaria en Níger, que se ve frenada por sequías recurrentes. También Somalia, donde el 12.7% de los niños y niñas mueren antes de cumplir los 5 años de edad, y Burundi ocupa el segundo lugar en el índice por el grave retraso en el crecimiento infantil. Segundo, la educación. La escasez de instituciones, medios de desplazamiento, docentes y beneficios para los estudiantes se configuran como algunas de las causas que derivan en diversos problemas sociales y que dan como consecuencia la falta de especialización, analfabetismo y atraso en el desarrollo humano. Los recursos en el país se agotan, millones de personas tienen que huir a otros países y los precios de los bienes tan escasos se multiplican y se alejan de las posibilidades adquisitivas de la población. También, las zonas desérticas y altas temperaturas, los grandes desiertos y el clima del continente no facilitan la vida, ni tampoco el cultivo o la ganadería. Todo lo contrario, provocan fuertes sequías seguidas de lluvias torrenciales que van disminuyendo paso a paso los recursos naturales. Todo el dinero que se viene empleando en pagar esa deuda, que nunca podrán cancelar, pues es dinero que no se invierte en políticas públicas. Y la falta de esas políticas públicas, como el acceso a agua potable, infraestructura en vías y los servicios sanitarios y de emergencia, crea en la población no solo vulnerabilidad para enfermedades y accidentes, sino vulneración a sus derechos. En el año 2020, el Fondo Monetario Internacional publicó una lista con los países más pobres del mundo, en donde se destacan los 3 primeros, que son países pertenecientes al África subsahariana. El FMI analiza el PIB per cápita y las condiciones internas de cada país. El primero de ellos es Sudán del Sur. Sudán del Sur cuenta con un PIB de $243 y, según la ONU, 1,4 millones de personas en condiciones de desplazamiento, 7 millones de personas en condiciones de hambruna y 1,3 niños en situación de desnutrición aguda. El segundo es Burundi. Burundi, a pesar de su riqueza natural y de sus condiciones internas, está en este momento pasando por una crisis humanitaria por 3 factores principales. El primero, la hambruna; el segundo, la malaria; y el tercero, el deterioro económico que hay en este país. Su PIB per cápita es de $312. Y el tercer país es Eritrea. Eritrea cuenta con un PIB de $349. Y es importante porque, según Human Rights Watch, no hay una protección a los derechos humanos. Más de 50.000 personas están buscando asilo en otros países y, según estadísticas, el 53% de la población está viviendo bajo la línea de la pobreza. Ahora, además de los datos que nos da el Fondo Monetario Internacional, es importante analizar el índice de pobreza multidimensional. Un estudio hecho en el año 2016 a 22 países miembros de África subsahariana nos da resultados bastante interesantes que podemos ver en las siguientes gráficas. Es importante aclarar que el índice de pobreza multidimensional se basa en 3 dimensiones que a su vez aglomeran 10 indicadores. La primera dimensión es la educación, la segunda la salud y la tercera el estándar de vida. El informe hecho a estos 22 países muestra que el indicador que contribuye más a la pobreza es el uso de combustibles sólidos para cocinar.
seguido por saneamiento inadecuado, además de las privaciones de electricidad que son bastante prominentes en estos países. También es importante resaltar que las carencias en educación siguen siendo un desafío, al igual que la mortalidad infantil. A partir de este análisis se estableció que un total de 264,3 millones de personas viviendo en los 22 países de África subsahariana que vimos en la anterior gráfica son pobres multidimensionales, es decir, un 61,9%. De los 264 millones de personas, 65,3% viven en África Occidental, 17,4% en África del Este, 10,8% en África Central y 6,5% en África del Sur. Cabe resaltar que Nigeria, debido a su gran tamaño poblacional, concentra un total de 87,4 millones de personas pobres multidimensionales, es decir, un tercio del total de pobres multidimensionales de los países de África. No todo es negativo en el continente africano. A partir de los años 2000 se ha presentado un crecimiento constante de algunas economías y por lo tanto una disminución de la pobreza. Tal como se presentó en el continente asiático, no crecen todos los países ni lo hacen de la misma forma, pero no deja de ser algo muy positivo para África. Se conocen como leones africanos los países que tras décadas de violencia, corrupción, enriquecimiento de las élites oligárquicas y aplicación de modelos económicos y políticos fallidos, han logrado que su PIB crezca de manera constante e incluso han quedado en los rankings mundiales entre los países en los cuales más crece el PIB per cápita anualmente. Entre estos países podemos destacar a Ruanda, que en estos momentos es el país de África continental más favorable para los negocios, e incluso hay indicadores que lo ponen por encima de Francia, España o Japón. También tenemos a Etiopía, a Costa de Marfil y a Botsuana. Esto se debe en gran parte a que han mejorado la gestión macroeconómica, ha aumentado de manera exponencial la inversión extranjera, las empresas privadas, se ha fomentado muchísimo el turismo en estos países y han crecido las industrias manufactureras industriales. También todo esto se debe en gran parte a la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano, que ha dado origen a la mayor área de libre comercio del mundo. Esto es principalmente con su socio comercial China, pero también tienen muy buenas relaciones comerciales con países como Estados Unidos. Claramente siguen existiendo muchos desafíos y obstáculos para los leones africanos. También sigue existiendo un gran porcentaje de personas pobres en estos países, pero se nota que van por buen camino y que pueden lograr disminuir esto en poco tiempo. También que esto es como el ejemplo de que en África se pueden aplicar modelos similares y pueden lograr otros países unirse a este progreso.